Hola jóvenes, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, ¿Cómo buenos les días, va? profe. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Buenos días, profe. Frío, Buenos profe. días, profe. ¿Cómo le va? ¿Qué dice niña Melanie? ¿Qué hizo el fin de semana? Deberes, profe. Tan pronto ya deberes. Sí, profe. Qué malos estos profesores que no le dejan en paz. Sí, profe. Niña Melanie, verá, la semana anterior, lo que hicimos fue ver la presentación de los datos, tanto en el caso individual como en el caso de datos agrupados. Le hago la pregunta. ¿Quiere que terminemos de una vez la presentación de datos para el caso de datos cualitativos o prefiere que hagamos algunos problemitas de la presentación de datos cuantitativos? Creo que mejor hagamos problemas, profe. Perdón, no lo escuché bien. Que primero hagamos problemas de lo que ya aprendimos. Ah, ya, chévere. Entonces hagamos unos dos problemitas sobre la presentación de datos en el caso cuantitativo. Ahora, para ello voy a tomar del deber número 1. Melanie, del deber número 1, ¿de cuáles quiere que hagamos aquí en clase? ¿De los pares o de los impares? Porque depende de lo que usted escoja, entonces quedaría para que presenten el deber. O solo pares o solo impares. ¿Cuál quiere hacer en casa usted, niña Melanie? Los pares, profe. Los pares quiere hacer en casa. Sí. Ya, entonces aquí vamos a hacer ejercicios de los impares. Vamos viendo desde el número 1 a ver si ya podemos hacerlo. El número 1 todavía no porque es presentación de datos cuantitativos. El 3 también es cuantitativo. El 5 es valores cuantitativos. En el 7, en cambio, aquí estamos trabajando con medidas que todavía no lo vemos. Eso es bien simple. El 9 también es con medidas. El 11 es, todavía no podemos responder, sino con lo que vamos a ver el día miércoles. El 13, el 15 sí podemos hacerlo. Entonces hagamos el ejercicio número 15, que es de presentación de los datos. Entonces, verá, el ejercicio número 15 nos dice lo siguiente. Déjeme darme aquí un espacio. Ya, entonces, ejercicio. Dice, en la tabla se indican los tiempos de espera en las ventanillas de un banco. Entonces, en la tabla nosotros tenemos que hay una columna para el tiempo, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Y nos piden hallar el tamaño de la muestra y completar la tabla de frecuencias. Entonces, para completar la tabla de frecuencias, primero añadamos lo que corresponde a las columnas que faltan. ¿Qué columnas faltarían, niña Melanie? Melanie, usted va a ser mi ayudante ahora. Ya. La columna de la frecuencia. Ya está la frecuencia absoluta. También la frecuencia relativa. ¿Cuál me faltaría? En la izquierda, ¿qué faltaría? La variable. La numeración. ¿Se acuerda que para datos agrupados, aquí como estamos con una tablita con intervalos, entonces estamos trabajando con datos agrupados? Entonces hemos agrupado en intervalos. El primer intervalo es de 0 a 3, de 3 a 6, etcétera, etcétera. Entonces aquí faltaría para completar la tabla,
poner la numeración de los intervalos. Hemos tenido 5 intervalos. Al momento que estamos trabajando con datos agrupados, estamos con intervalos, habíase mencionado que el punto medio era el que iba a representar a todos los datos del intervalo. Entonces también necesitaríamos de aquí una columna para el punto medio. Tenemos la frecuencia y la frecuencia relativa, entonces nos hace falta una columna para la frecuencia acumulada y para la frecuencia acumulada relativa. Entonces ahí tendríamos que están todas las columnas que corresponden a la presentación de datos agrupados. ¿De acuerdo, niña Melanie? Sí, profe. Ya. Y lo que usted dijo en la parte anterior, eso es perfectamente correcto. Primero tenemos nosotros que definir la variable que estamos estudiando. A la variable que estamos analizando, habíamos dicho que en general lo vamos a tratar a denotar con la X mayúscula. Entonces, la variable X mayúscula es, en este caso, el tiempo de espera para ser atendido. Y por los datos que nos da, ese tiempo de espera está medido en minutos. Ya, entonces empecemos por lo más simple. Lo más simple de llenar, una vez que nosotros ya tenemos los intervalos, es el punto medio. El punto, bueno, perdón aquí, antes de ello, al momento que hemos hecho esta tabla de frecuencias, hemos estado trabajando con R igual a 5 intervalos, R que es el número de intervalos, y cada intervalo, en este caso, es de longitud 3. Note que, por ejemplo, que en este de aquí no está siguiendo nuestra metodología, que decíamos que los intervalos deben empezar en valor 0,5, con decimal 0,5. Pero eso no importa porque habíamos dicho que nuestra metodología era una de varias que existen. Entonces, para este caso, no importa cómo lo hayan construido, el punto medio del primer intervalo es 1.5, 4.5, 7.5, 10.5 y 13.5. ¿Qué más podemos ir llenando? Ya está llenado el punto medio. Entonces, ahora sí ya tenemos que ir tratar de determinar todos los demás valores que están en las casillas en blanco. Melanie, por favor, ayúdeme. ¿Cuál es la primera casilla que podríamos seguir llenando? La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. La primera frecuencia acumulada, recuerde que es el mismo valor que la frecuencia absoluta. Ujú. Entonces aquí tendremos el valor 32. ¿Qué más podríamos ir acumulando? Estos valores, recuerde, siempre los vamos a ir rellenando con los conceptos que habíamos visto. La primera frecuencia acumulada es el mismo valor que la primera frecuencia absoluta o la frecuencia del intervalo. Es lo único que hemos hecho por el momento. ¿Algo más? ¿Algún otro compañero, por favor, que nos ayude? ¿Cómo más podemos ir llenando? Podríamos sumar 32 más 56 y diríamos que es el 55% de todo eso y después buscar el tanto por ciento 22 más de... el 56. Sí, 32 más ¿Sí? 56 sería el Sí, 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 55%. sí. Hasta aquí, en los valores que tenemos en las casillas, aquí yo tengo el 45%. Entonces, entre las dos casillas que está en blanco, debe estar acumulado el 55%.
¿Ya? Entonces ahí nosotros tendríamos una ecuacióncita. Por ejemplo, si vamos llenando esa ecuación, ¿cómo le pondríamos? Como regla de 3 más o menos. Sí, sí, Sería va a ser como regla de 88 3. es al 55%, el 30%, ¿cuánto es? Exactamente. Si nosotros le ponemos aquí, verá, la frecuencia, primera frecuencia relativa, le voy a llamar F1 y aquí F3. Tenemos que F1 más F3, eso me da como decía el compañero, el 55%. Entonces, por regla de 3, el 30%, el 55% corresponde a 88 datos. Profe, Diga, por favor. una pregunta. ¿Por qué decíamos que era el 55%? De verdad, en total, la suma de todas las frecuencias relativas debe ser el 100%. Recuerde que esas tienen interpretación porcentual. Sí. Entonces yo, de las que están pintadas, de las que tienen valor, aquí yo tengo entre las tres el 45%. Entonces, entre las dos celdas que están en blanco, debemos tener el 55% para completar el 100%. Y este 55% entre las dos celdas, tenemos un total de 88 datos. ¿De acuerdo, niña Alison? Sí, profe, gracias. Entonces, ahora sí, como decía Melanie, con una simple regla de 3, nosotros vemos 88 datos es el 55%. Para la segunda columna, el 30%, ¿cuánto vale? Entonces, el 30% corresponde ¿a cuántos datos? Con una calculadorita. 48. 48. 48 datos. Perfecto. Entonces yo ya puedo poner aquí que en el segundo intervalo hay 48 datos. Y con ello, con ese valor de los 48 datos en el segundo intervalo, yo ya puedo poner el valor de la frecuencia acumulada para el segundo intervalo. 32 más 48, hasta aquí tengo acumulado 80 datos. 80 datos más 56 datos que tenemos aquí, esto me da 136 datos acumulados hasta el tercer intervalo. De manera similar, por la misma regla de 3, yo puedo ver este 5% a cuántos datos equivale del cuarto intervalo. Si yo tengo que en el cuarto intervalo está el 5% de los datos, y como tenía la parte anterior, entonces aquí voy a encontrar que hay 8 datos, haciendo la misma regla de 3. El 10% de los datos va a corresponder a 16 datos. Y ahora sí, ya el resto es muy simple de poder completar. 144, y aquí va a haber 160 datos. Entonces el tamaño de la... Bueno, para completar las frecuencias relativas acumuladas, todos los datos le dividimos por 160. Y con eso estaría completa nuestra tablita. Por favor, ¿alguna inquietud? No. A ver, entonces este era el ejercicio número 15. El 17 todavía no podemos hacerlo porque no hemos visto
las medidas estadísticas. El 19. Tampoco. 21 sí. Al menos para el 21, por lo que podemos hacer es completar la tabla. Entonces hagamos para este problemita. Entonces, para este siguiente ejercicio, dice en la sección de pediatría, los niños atendidos se clasificaron según su edad, obteniéndose la siguiente tabla. Entonces, igualmente, la variable de estudio, recuerde, siempre va a ser importante describir la variable de estudio, la X mayúscula. En este caso, la X mayúscula, ¿qué descripción tendrá? ¿Cuál es la variable? ¿Perdón? La edad. La edad, correcto. Eso va a ser la edad de los niños atendidos en la sección de pediatría. En este caso estaríamos asumiendo que esta edad está dada en años. A ver, bueno, poner la numeración de los intervalos no tiene mayor problema. Poner la columna correspondiente al punto medio tampoco. Entonces, más bien aquí vayamos directamente a la construcción de el resto de datos que faltan en la tabla. ¿Por dónde empezaríamos? Por la frecuencia absoluta, porque ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada y para que nos dé 0,2 sería 16 niños. Ya. En la columna de la frecuencia absoluta acumulada, yo tengo que el último valor vale 80. Entonces, de la definición de frecuencia acumulada, el último valor o el valor que tenemos en el último intervalo correspondía al tamaño de la muestra. Entonces, yo tendría que el tamaño de la muestra es 80. ¿Sí estamos de acuerdo, por favor? Y ahora que ya tenemos el tamaño de la muestra, ¿qué más hacemos? Podemos sacar la frecuencia relativa y de ahí con eso ya con el 20 dividimos para el 80 y sacamos la frecuencia relativa de eso y ya tenemos una regla de 3 otra vez. Perfecto, niña Andrea. Como yo tengo que en el primer intervalo está el 20% de los datos y el total de datos son 80, entonces eso significa que en el primer intervalo están 16 datos. ¿Si están todos de acuerdo, por favor? En el primer intervalo está el 20% de los datos. Como son 80, entonces significa que aquí hay 16 datos. Y también ese valor corresponde al de la frecuencia acumulada. Aquí va a haber 16. Aquí tenemos 36. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podría poner también el valor de la frecuencia relativa para el segundo intervalo. Como en el segundo intervalo hay 20 datos y en total son 80, entonces la frecuencia relativa va a ser 20 dividido para 80. 20 dividido para 80, ¿cuánto da? 0,25. Entonces aquí en el segundo intervalo tenemos el 25% de los datos. Podemos ir también llenando la columna de la frecuencia acumulada relativa. En el primer intervalo yo voy a tener aquí el 20% de los datos. Hasta el segundo intervalo voy a tener acumulado el 45% de los datos. ¿Qué más podemos llenar? La frecuencia relativa. La frecuencia relativa.
Si al tercer intervalo nosotros tenemos acumulado el 85% y hasta el segundo intervalo tenía acumulado el 45%, eso significa que en el tercer intervalo, ¿qué porcentaje de datos deben estar? 0,4. El 40%, correcto. Va a tener aquí el 85%. Por otro lado, en el último intervalo, debe estar hasta aquí acumulado el total de los datos. Entonces, hasta aquí debe estar acumulado el 100% de los datos. 1. Eso significa que en el último intervalo deben estar el 15% de los datos. Y ahora sí, con estos valores ya podemos completar el resto de la tabla. Si en el tercer intervalo yo tengo el 40% de los datos, significa que aquí van a haber 32 datos, el 40% de los 80. En el último intervalo está el 15%. Entonces el 15% significa que aquí hay 12 datos. Entonces aquí tenemos 68 y con ello quedó completada la tablita. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? No. No, profe. El 23 no todavía. El 25 tampoco. Y ya con eso ya se acaban los ejercicios. Entonces, aquí Profe, hemos hecho un pequeño repaso de cómo era la presentación de los datos. Por favor, dígame, Andrea. tal vez podemos hacer otro ejercicio de los pares, por lo que hicimos poquitos de los impares. De los pares era para usted, pero bueno, no hay Pero problema. es que los impares casi no hicimos. Es que después vamos a hacerlos. Lo que pasa es que todavía no hemos visto los conceptos de las medidas. Ah, ok. Por Está ejemplo, bien, profe. no es que ya ahí terminó. Por ejemplo, vea, en el 25, halle la mediana, la moda. Los otros literales se refiere a lo que vamos a llamar los percentiles. Entonces, por eso es que todavía no hacemos más ejercicios de los impares. En el Ah, ya, ok, 23, profe. en el 23, por ejemplo, cuántos bloques soportaron, etcétera, eso es con medidas estadísticas. En el 19, hallar la estatura promedio, todavía no sabemos cómo hallar la estatura promedio, desviación estándar, media armónica, etcétera. Entonces, por esa razón es que después vamos a retomar estos ejercicios. Ese rato hicimos solamente de lo que se refiere a presentación, a la tablita. Una vez que ya tenemos la tablita con las frecuencias, ahí vamos a calcular las medidas. Y con las medidas vamos a hacer ejercicios de interpretación. ¿De acuerdo, mi Andrea? ¿O Sí, profe, de acuerdo. quiere que hagamos algún par? No, pues Ya no. me quedó Chévere. claro. Ajá. Ya. Gracias. Entonces, vean, ¿no? Eso digo, después de todas maneras, cuando usted tenga que hacer los ejercicios, me tiene dificultad, no hay problema. Lo consulta a Jocelyn o me consulta a mí. Ya, entonces esas tablitas que nosotros acabamos de ver era lo que corresponde a datos cuantitativos. Cuando nosotros vamos a trabajar con datos cualitativos, entonces tenemos que la variable o los datos, estos estarán agrupados en categorías. Estas categorías que podían ser nominales o que podían ser jerárquicas. Entonces, para la presentación de los datos, la presentación se lo realiza también en una tabla
de frecuencias. Lo realizamos en una tabla de frecuencias, pero aquí se acostumbra esa presentación de la tabla de frecuencias en orden descendente de frecuencias. Vamos a ver por qué es ¿cómo se llama? Conveniente realizarlo en forma descendente. Veamos un ejemplito para ver cómo. El resto es completamente similar a lo anterior. Ejemplo. Supongamos que nosotros estamos haciendo un control de calidad ¿en qué tipo de artículo quisieron hacer un control de calidad, Melanie? En los alimentos del restaurante de la Poli. ¿De qué, perdón? En los alimentos del restaurante de la Poli. Ya, chévere. Entonces, en los alimentos de un bar. No le pongamos aquí con nombre propio. Siempre es conveniente a los ejercicios, a los ejemplos, no ponerles con nombre propio, porque después nos podemos meter en problemas. Entonces le dejamos más bien genérico. Entonces, cuando usted va al bar, puede ser que vaya por un snack, por un almuerzo, por un desayuno, etcétera, etcétera. Entonces usted puede encontrar algunas cuestiones que le molestan, que no deberían estar. Entonces, las categorías para, pongámosle, las fallas que usted encuentra. ¿Qué fallas puede encontrar al momento que le sirven un alimento en particular? Puede, como le digo, no puede ser un snack, puede ser un sándwich, puede ser una bebida, un almuerzo, etcétera, etcétera. A ver, vaya indicando todas las fallas que podría encontrar niña Melanie. Y los compañeros también pueden ir aportando. Puede estar en mala calidad. Ya, pero decir de mala calidad debemos indicar de una manera un poquito más precisa. La Por fecha de ejemplo, la caducidad. calidad, y yo puedo, por eso el control de calidad. Puedo decir, hay falla en cuanto a la presentación. Por ejemplo, cuando les sirven el segundo plato de un almuerzo, normalmente es arroz. Entonces el arroz puede venir todo esparcido a lo largo del plato y eso no da una buena presentación. ¿Sí estamos? Entonces, por ejemplo, una falla puede ser en la presentación de los datos. Un plato con buena presentación da ganas de repetirse. Tal vez también cuando nos dan algo frío o caliente. Exactamente, que no esté a la temperatura correcta. Usted pide un café y que le den un café frío, normalmente no está bien. O que la sopa del almuerzo le den fría. No esté correcta la temperatura. ¿Qué otra falla puede haber? Este Que aparezca algún cabello. ¿Perdón? En mal estado caducado. No lo entendí, Ariel. Que esté caducado. Correcto. Que esté un producto caducado. ¿Qué otra cosa? Que aparezca algún cabello. Exactamente, aquí con cosas extrañas al alimento. Puede ser un cabello, puede ser alguna otra cosa. Un pedazo de pan que le aparece por ahí en el jugo. ¿Qué otra cosa puede haber de extraño? Perdón, de cosas, de fallas en el servicio. La higiene de los platos y cubiertos. La higiene, que no estén bien lavados. ¿Qué otra cosa puede haber? También el precio. Precio, profe. No necesariamente el precio está relacionado con la calidad, porque, por ejemplo, el mismo café en un bar le puede costar $1 y va a otro lado y le cobran $3.
Es simplemente por el tipo de local. Por ejemplo, usted se va a los patios de comida de un centro comercial y pide una agüita de remedio. ¿Qué es lo que le dan? Un agua caliente y con el sobrecito. Y le cobran un determinado precio. El sobrecito ese que es para hacer el té. Se va a otro lado y le dan exactamente lo mismo y no le cobran igual. Entonces, no necesariamente eso, el precio intervendría. Pueden ¿Algo ser más, las por favor? porciones también, tal vez como las porciones. Eso sí puede ser la cantidad que le sirve. Le dan estilo gourmet en un restaurante que no lo es. Unas dos más. El servicio al cliente. Eso, el servicio, eso sí. Más la mala cara que le ponen para servirle. ¿Algo más? Profe, ¿podría ser la condición? No, ¿Podría compañero. ser qué? La condición de los platos donde se sirve. El tipo de vajilla. Sí. Por ejemplo, le dan en platos que están despostillados. Ya. O que está a punto de romperse. Sí, puede ser así. Entonces nosotros cuando estamos haciendo un control de calidad, estamos o no viendo todas las fallas que pueden presentarse. Y esas fallas nosotros le vamos a agrupar en categorías. Es como, por ejemplo, un ejemplo que yo les había puesto al momento que estamos haciendo la calificación de los profesores. De acuerdo al valor que usted califica, se le puede poner como excelente, bueno, regular, pésimo y el mentor. Entonces son categorías. Entonces, cuando nosotros ya tenemos definidas las categorías, para encontrar las frecuencias vamos a hacer un conteo. Entonces, por ejemplo, a ver, niña Melanie, usted va, es ideal este ejercicio, ¿no? Simplemente de la imaginación. Supóngase que usted va a un almuerzo y en el almuerzo usted va a ver cuáles de todas estas categorías, cuáles de estas fallas encontró. ¿Qué fallas encontró Melanie? Váyame dictando, por favor. De ¿La presentación estaba aceptable o deficiente? Deficiente. Entonces aquí hubo una falla. ¿La temperatura a la que le dieron el alimento estaba correcto o no? Sí, estaba correcto. Ya, entonces aquí no hay nada. ¿Los alimentos que pidió estaban todavía dentro del tiempo de vigencia? No, estaban caducados. Uno de ellos estaba caducado, entonces aquí hubo una falla. ¿Hubo cosas extrañas en sus alimentos, como decía, por ejemplo, un cabello? No. No. ¿La higiene con la que le presentaron, con la que le entregaron los alimentos, estuvo de acuerdo o hubo falla? Estoy de acuerdo. De acuerdo. ¿La cantidad que le sirvieron está de acuerdo o estaba demasiado o estaba muy poco? Estaba muy poco. Muy poco, entonces aquí hubo una falla. Se quedó con hambre. El servicio, ¿cómo le atendieron? ¿Bien o mal? Mal. Mal. La vajilla en la que le sirvieron, ¿cómo estuvo? Está bien. ¿Aceptable o no? Sí, aceptable. Ya. Entonces esas fallas son las que encontró usted en su alimento. Entonces ahora vamos con David. David Dibujes, ¿usted me puede ayudar, por favor? Ya. Usted fue al bar y compró algo, no necesariamente un almuerzo, como digo, puede ser un snack. Entonces, la presentación de lo que usted pidió, ¿está bien o no? No. No, hubo falla. Entonces aquí vamos haciendo el conteo. ¿La temperatura a la que le dieron, estaba bien? No. No, aquí hubo falla. ¿Estaba caducado o dentro todavía de la época de vigencia? No. Ya, entonces aquí no hay falla. ¿Hubo cosas extrañas en su alimento? Sí. Entonces aquí hubo una falla. La higiene, ¿qué le pareció? ¿Bien o mal? Mal. Aquí hubo falla. La cantidad que le sirvieron, ¿bien o mal? Bien.
Bien, entonces aquí no hay. El servicio, ¿cómo estuvo? Bien. Bien. La vajilla, ¿le Mal. pareció adecuada o no? No. No. Ya. Entonces aquí hemos anotado todas las fallas, todas las veces en que apareció una falla en lo que pidió David. Y así entonces nosotros seguiríamos haciendo un conteo para todos los elementos de la muestra. Digamos que aquí escogimos a 30 compañeros para hacerles las preguntas. Y después de haber hecho este conteo, sumamos. Y entonces el total de veces que aparece cada una de las categorías va a ser la frecuencia. En presentación, por ejemplo, digamos que aquí apareció 22 veces. La temperatura apareció 8 veces, la falla. Caducado, 3 veces. Cosas extrañas, 10 veces. La higiene, 4 veces. La cantidad, aquí apareció 6 veces. El servicio, mal servicio, le dieron en total a 20 personas. Y la vajilla, que la vajilla estaba no adecuada, le pareció a 8 personas. Entonces nosotros tenemos de ella los valores de las frecuencias. La frecuencia aquí tiene el mismo concepto que teníamos antes, es el número de veces en las que ocurre la falla, ocurre el evento, ocurre la categoría. Entonces, para nosotros realizar la presentación de los datos, entonces vamos a hacerle con una tablita de frecuencias. En esta tablita vamos nosotros a trabajar con una tabla de manera que esta esté presentada de acuerdo a las frecuencias en un orden descendente. Entonces, vamos a poner nosotros la categoría. Profe. Por favor, dígame. Yo tengo una pregunta con respecto, o sea, cuando hacemos la encuesta a varias personas, si preguntamos, por ejemplo, que seleccionen como que entre malo, regular o bueno, ahí habría que también... Igual, pues entonces ahí cada pregunta tiene su clasificación en categorías. Cada pregunta. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es la presentación por preguntas. Aquí simplemente las preguntas fue, ¿le pareció adecuada la temperatura? Si es que dice sí, no hubo falla. Si es que dice no, entonces ahí hubo falla. Porque eso estamos aquí viendo las fallas que hay para hacer el informe y que tengan que mejorar el servicio y mejorar en general todo. ¿Sí está claro, por favor? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, verá, en la tabla de frecuencias, como digo, nos vamos nosotros a presentar en un orden descendente de acuerdo a la frecuencia. Entonces, vamos a tener una columna para la categoría, una columna para la frecuencia. Podemos también poner una columna para la frecuencia acumulada, para la frecuencia relativa y para la frecuencia acumulada relativa. Entonces empezamos por la categoría que tenga la mayor frecuencia. La de mayor frecuencia correspondía a la categoría de la presentación. Entonces, si nosotros queremos poner aquí bastante explícitos, sería una presentación deficiente. Su frecuencia es 22. La siguiente valor es del servicio. Entonces hay un servicio deficiente. La frecuencia es 20. Siguiente valor es la de cosas extrañas en el alimento.
hay 10. La siguiente es que la temperatura a la que está servida no adecuada. Hay 8. Entonces, usted complétele por favor la tabla. La siguiente sería la cantidad servida no es correcta. 6. Ah, no, perdón. Vajilla. Vajilla deficiente, 8. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que hay un empate. En caso de empate puede ponerle a cualquiera en primer lugar. Por favor, completen la tablita. ¿Cuál es el último valor que tendríamos? El de fecha caducada. En fecha caducada tenemos 3. Por favor, ya le completó la tablita. El resto de las columnas vamos a calcularla de manera completamente similar a lo que teníamos en datos cuantitativos. Vamos a ir acumulando 22 más 20, 42, 52, 60, etcétera. Y el último valor, ¿cuánto da, por favor, aquí? ¿Alguien que me ayude? $81. Muy amable. Un por si acaso, aquí hay que tener en cuenta que este valor de 81, la última frecuencia acumulada, no es necesariamente igual al tamaño de la muestra. Es simplemente el número total de fallas o de veces que han aparecido los eventos que están clasificados en nuestras categorías. Entonces, no, aquí no es como en datos cuantitativos. La última frecuencia acumulada, esa sí era el tamaño de la muestra. Aquí no. Entonces, para calcular las frecuencias relativas, realizamos el mismo procedimiento. La primera frecuencia relativa, aquí me dice que hay 22 veces la ocurrencia de esta categoría. En 81 ocurrencias, entonces eso corresponde al 27.16%. Y así para el resto de valores. 0.24. Profe, Por favor, dígame. ahí para calcular la frecuencia relativa, le tomamos el último valor de la frecuencia acumulada, aunque esta no represente el valor de la muestra. Exactamente. Le dividimos para el total de fallas, el total de ocurrencias. Entonces, igualmente, usted aquí le puede ir completando su tablita. Y para las frecuencias acumuladas relativas, el mismo concepto.
¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros tenemos la presentación de los datos. Esa tablita o los valores de las frecuencias también se le puede hacer una presentación gráfica. Para dar una interpretación gráfica, tomamos en la recta horizontal la representación de las categorías. Entonces aquí se suele tomar intervalos que no tienen una dimensión numérica, sirven únicamente para representar las categorías. Entonces, por ejemplo, la primera categoría es la presentación, la segunda categoría, el segundo intervalo para representar el servicio, el tercer intervalo para ver cuando hay cosas extrañas y así sucesivamente. Y entonces ahí vamos poniendo la frecuencia de cada intervalo. Entonces podemos trabajar con rectángulos cuya altura corresponde a la frecuencia. Frecuencia 22, frecuencia 20. Frecuencia 10, 8 y así sucesivamente. Esa es la más usual. Otra presentación que puede darse es con puntos. Entonces tenemos aquí los intervalos. Entonces, cuando es con los puntos, yo por ejemplo puedo coger para la frecuencia o para la frecuencia relativa 0.27. Por ejemplo, para la primera tengo, si cojo para la frecuencia relativa, aquí tenía el 0.27, el otro valor era 0.24, bueno, 0.25, etcétera. Entonces, esto yo aquí estaría poniéndole un gráfico en donde está representado la categoría versus la frecuencia. En la misma gráfica, yo podría ir representando la frecuencia acumulada para no estar usando tanto gráfico. La primera frecuencia acumulada es el 0.27. La segunda frecuencia acumulada es 0.51. Este valor es 0.51. Siguiente valor, 0.64. Etcétera. El último valor en la última categoría tiene el valor 1. Entonces yo aquí en la misma gráfica con un color o con una representación de puntos estaría representando la frecuencia relativa acumulada. Como digo, aquí nosotros podemos representar con el gráfico de puntos o con los rectangulitos. Cuando tenemos con los rectángulos es propiamente lo que conocíamos como
los histogramas. Pregunta. En el gráfico de puntos, ¿puedo unir con segmentos de recta, sí o no? No. No. ¿Por qué no? Porque entre esos datos no hay de categoría. Son datos Son datos cualitativos. Y entonces aquí no hay problema en decir que si yo pongo con segmentos de recta, eso se transforma en datos continuos. ¿Por qué no? Porque son simplemente datos cualitativos. Entonces aquí sí se puede uno darse el lujo de unir con segmentos de recta. Obviamente el último puntito está a la altura 1. ¿Por qué razón? Como digo, porque aquí nosotros tenemos que... Son datos cualitativos, entonces lo que está entre las rectas no representa nada. Pero en cambio le da una mejor presentación visual. Entonces verán, ahora, póngale atención en lo que le voy a tratar de explicar. Si yo cojo un color que resalte más, pongámosle con este moradito. Voy a coger yo una recta horizontal que esté a la altura del 80%. Cuando le cogemos este valor de la recta al 80%, al momento que se le pone esa recta a la altura del 80%, eso se denomina el diagrama de Pareto. ¿Qué significa el diagrama de Pareto? 120. El diagrama de Pareto lo que nos dice es que cuando nosotros ya hemos llegado al 80% acumulado, aquí es el 80% que es acumulado, lo de rojo es del acumulado. El 80% se ha acumulado con una cantidad de categorías que es bien pequeña. Esas categorías que acumularon el 80% son solamente, de manera aproximada, el 20% de las categorías. Con el 20% de categorías que tienen las mayores frecuencias, recuerde que están en orden descendente, esas son las que tienen las mayores frecuencias. El 20% de las categorías acumula el 80% de las fallas. Y por lo tanto, a estas categorías se les llama vitales. El resto de categorías que estarían a la derecha, aquí estaría el 80%. Este 80% de categorías, entre todas ellas, ¿cuánto acumulan de fallas? El 20%. El 20%. Entonces, es un montón de categorías, pero que acumulan un porcentaje no muy representativo. Entonces, a estas se les llama las categorías triviales. ¿Por qué el nombre de vitales para el primer grupo? El primer grupo se denominan vitales porque, como en el caso que estamos aquí analizando, haciendo un control de calidad, si yo analizo y tomo correctivos en este 20% de categorías, estoy eliminando un porcentaje del 80% de fallas. Es decir, es vital que uno haga el estudio en estas categorías, porque ahí está eliminando el mayor porcentaje de fallas. Las otras, es cierto que me dan fallas, pero ya es un número muy pequeño. Ya solamente todas estas categorías representan el 20% de las fallas.
Entonces es vital analizar, corregir en estas primeras categorías. Eso se llama el diagrama de Pareto y esta regla se llama la regla de Pareto del 80-20. El 80% de fallas es a causa de un 20% de categorías. Eso obviamente es aplicable cuando el número de categorías es relativamente grande, al menos mayor que 10. Este mismo valor interpretado en el gráfico se puede ver en la tablita. En la tablita nosotros podemos ver hasta dónde está acumulado aproximadamente el 80%. Por favor, después de la temperatura no adecuada, ¿cuál era el siguiente valor que nos daba de frecuencia acumulada relativa? Después del 0,74. De 0.8393. ¿0? Como 8393. 8393. Ya. Entonces, por ejemplo, el 74 está más lejos que el 83 del 80%. Entonces, nosotros podríamos decir que hasta aquí está acumulado más del 80% de fallas. Por lo tanto, las categorías que están en la parte superior, estas son las categorías vitales. ¿Qué significa en nuestro caso? Que si el administrador del restaurante, del bar, corrige estas fallas, corrige en cuanto a la presentación, da instrucciones a que presenten bien, que den una buena presentación, que el servicio sea amable y que cuidado con que vayan cosas extrañas en los platos y den a la temperatura adecuada. Si corrige estas fallas, está corrigiendo el 83 o el 84% de todas las fallas, de todas las quejas que hay. Las otras, sin dejar de ser importantes, pero puede dejarlo para luego. Es vital que estas primeras las corrija. ¿Está de acuerdo, por favor, con la interpretación? ¿Sí? Entonces, eso, como digo, es la regla del 80-20, que se llama también la regla de Pareto. Eso se lo puede deducir a partir de esta presentación gráfica o directamente de la tabla. En la tabla le vemos hasta dónde está aproximadamente acumulado el 80% de frecuencia relativa. Y entonces ahí vemos cuáles son las causas, las categorías vitales. Las otras son triviales, porque podemos dejarle para luego. Esa tabla, estos valores de la tabla de frecuencias, uno también puede encontrarlo en una presentación muy clásica, que es el diagrama de pastel. El gráfico de pastel es el que han de haber visto ustedes. Simplemente, al pastel se lo va repartiendo en porciones que corresponden al porcentaje que tiene cada uno. Por ejemplo, el mayor porcentaje es el del 27% y es la presentación. Entonces, un pedazo equivalente al 27% es la presentación. Una porción correspondiente al 24-25% es ¿cuál era? El servicio. Y así sucesivamente. Entonces, ese es el diagrama de pastel. Esas son las dos presentaciones más usuales que se tiene para el caso de datos cualitativos. ¿Preguntas, por favor? Profe, disculpe. Dígame. ¿Podría repetir una vez más el por qué nosotros aquí sí podemos trazar rectas entre los puntos para el gráfico? Ya.
Porque, verá, al momento que trazamos rectas, yo puedo coger un punto intermedio de la recta, del segmento, y cuando le hago la proyección vertical, me va a caer en la una o en la otra categoría. Entonces me dice, si cojo este punto, estoy dentro de la categoría de presentación. Si cojo el de más arribita, hago la proyección y me dice, estoy en la categoría de servicio. Entonces, todos los que estarían hasta ese valor que está en el extremo, son los que caen en la categoría de presentación. ¿Sí esta es la idea? Entonces no estamos haciendo una proyección sobre un valor numérico, como era en el caso de datos cuantitativos, sino aquí la proyección es sobre una categoría. ¿Qué categoría estoy considerando? Ok. Gracias, profe. Ya. Entonces veamos un ejemplito de los del deber. Profe, disculpe una pregunta. Claro que sí, diga usted. ¿Y la base de cada rectángulo, cómo se define No, eso? eso es arbitrario. Eso digo, es un intervalo que no tiene ningún significado. Se puede coger un intervalo pequeñito, un intervalo grande, no importa. Ya, gracias, profe. Profe, una Dígame pregunta. usted. Sí, profe, la regla de Pareto, que es de 80-20, ¿tiene un fundamento así estadístico o es una convención? Verá, no, sí tiene un fundamento estadístico, porque cuando vamos a ver después en la parte esta de la inferencia, ahí se prueba con las probabilidades correspondientes que ese 80% es aproximadamente correspondiente al percentil 20. Eso ya debemos de ver cuando hagamos al final del semestre, cuando estemos analizando lo que corresponde a las inferencias. Ok, profe, gracias. Pero digo, repito, eso de aquí es válido cuando el número de categorías es relativamente grande. Por ejemplo, con 4 o 5 categorías no tiene sentido. Profe, Veamos disculpe, yo en tengo una el pregunta. ejemplo número 1. Hagamos la interpretación de Pareto. Entonces, para la interpretación de Pareto, me van a permitir aquí, por favor, en el ejercicio, lo voy a copiar. A nuestra hojita de clases. Por si acaso, para los compañeros que alguien me estaba preguntando, sí se están grabando estas hojitas. Entonces, veamos aquí el ejemplo. Entonces, verá, dice, en una empresa textil, se desea analizar el número de defectos en los tejidos que produce. En la siguiente tabla se muestran los factores que se han identificado como causantes de los mismos, así como el número de defectos asociado a ellos. Factores. En la tela tipo seda se encontraron 13 defectos. Por ejemplo, que estamos analizando aquí un rollo de tela. En el rollo de la tela seda hubo 13 defectos. En el rollo de la tela de algodón, 171 defectos. En la tela tipo tul, ha habido 105 defectos y así sucesivamente. Entonces, con el diagrama de Pareto queremos ver cuáles son los defectos vitales, es decir, a los que primero hay que ponerle atención para corregir. Entonces, eso vamos a hacerlo a través de Pareto. Entonces, para ahorrar un poquito de notación, le voy a decir que el factor A es la seda, B algodón, C, D, E, F, J, H, I, K. Entonces vamos a poner aquí factor en nuestra tablita de frecuencias, la frecuencia del factor, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada relativa. El I es el factor.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, a ver, A, B, C, D, E, F, G, F, G, H, I y J. A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. Entonces, las frecuencias, ay, perdón, estoy mal aquí. Estos valores no voy a poner todavía, porque las frecuencias van ordenadas de manera descendente. Entonces, empezamos por la de mayor frecuencia. La de mayor frecuencia es el factor B, con frecuencia de 171. Le sigue el factor C, con frecuencia 105. Le sigue la A, frecuencia 13. Le sigue la I, frecuencia 11. La H, frecuencia 9. Igualmente aquí hay un empate entre la H y la J. Entonces puede ponerle a cualquiera de las dos en primer lugar. Después viene la F, 8. La D y la E, con 7. Y terminamos con la G, frecuencia 4. Hasta ahí, por favor, ¿de acuerdo? Sí. Vamos con la frecuencia acumulada, vamos acumulando. 171, 276, 289, 300, 309, 318, 326, 335, 342 y 346. Entonces, en total han habido 346 defectos. A ver, como el problema se refiere a lo de pocos vitales y muchos triviales, a lo de Pareto, eso lo vamos a utilizar con la frecuencia acumulada relativa. Entonces, la penúltima columna voy a omitir el cálculo. Voy a calcular únicamente la última columna. 0,494. Bueno, por ahora voy a trabajar con dos decimales. 0,80. Profe, ahí es 333. ¿En dónde? En la frecuencia acumulada. 326 más 7 no es 333. En la D. En la columna, perdón, en la fila D, profe. En la D, 326, ah sí, aquí es 333, 340 y 344. Entonces, ¿este está mal? 171 dividido para 344, 050. Ah, bueno, 0,497. 276 para 344, 0,82.
289 dividido para 344, 0.84, 0. 0.872. Bueno, y así sucesivamente hasta el último valor que es 1. Esta tabla de frecuencias usted puede representarlo gráficamente, como lo hicimos en la parte anterior, y para lo que nos pide el problema que dice, utilizando el diagrama de Pareto, determinar los defectos pocos pero vitales. Y los que son muchos, pero son triviales. Entonces aquí vemos hasta dónde está acumulado aproximadamente el 80%. Entonces, hasta la segunda categoría, hasta el segundo factor, está acumulado aproximadamente el 80%. Entonces, los que están hacia arriba, estos son los vitales. En cambio, los que están hacia abajo son los triviales. ¿Qué significa esto? Que si nosotros eliminamos las fallas en las telas B y C, la B y C en el algodón y el tul, si uno logra eliminar estos defectos, estas fallas, está eliminando el 80% del total de fallas. El 20% adicional de fallas se debió al resto de tipos de tela, al resto de tipos de factores. Entonces, ¿cuáles son los vitales? Las telas tipo seda y, la tipo algodón y la tela de tul. Esas son las vitales. Son 2. En este caso, ¿cuántos hay? 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, en este caso, como es didáctico, es justo el 20% del total de factores. El resto de factores o el resto de tipos de tela, A, I, H, J, etcétera, etcétera, esas representan las triviales. Como digo, sin dejar de ser importantes, pero se pueden corregir esas fallas luego. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué tipo de tela se debe mejorar para minimizar los defectos? Las telas tipo algodón y tipo tul. Preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? Niña Melanie, cuente, ¿hay alguna pregunta o está más o menos claro? Profe, tenía una pregunta. Dígame, Joel. En la frecuencia siempre hay que ordenar de mayor a menor. Sí, o sea, como está cuando colocado se trata de datos cualitativos. Ya. En el otro es obvio, cuando son datos cuantitativos, el orden está dado por el orden natural en los reales. En los intervalos va de menor a mayor. Es la forma natural que uno tiene. Ya. Gracias, profe. No hay de qué. Melanie. Todo claro, profe. ¿Todo bien? Ya. Entonces, con eso tenemos ya la forma de presentar los datos y también de hacer interpretaciones, tanto en el caso de datos numéricos como de datos cualitativos. Una vez que nosotros ya tenemos presentados los datos, ahora vamos a describirlos. Entonces vamos a realizar la descripción de los datos. Los que tengan, por favor, a mano una calculadorita de las más simples, de las Casio, es más que suficiente para facilitar los cálculos. Entonces, los que tengan una calculadorita, vamos a usar.
Entonces, esa descripción de los datos se lo hace a través de las medidas estadísticas. Estas medidas estadísticas normalmente se clasifican en 4 grupos. El primer grupo son las que se llaman medidas de tendencia central. Estas medidas, ¿qué es lo que hacen? Es indicarnos por dónde está el centro de los datos. Como su nombre, nos dicen por dónde está el centro de los datos. Las otras son las llamadas medidas de posición. Yo cuando tomo un determinado valor, quisiera ver por dónde está posicionado. Por el centro, cerca de la izquierda, cerca de la derecha, por los 3/4, etcétera, etcétera. Las otras medidas, en cambio, son las que llaman medidas de, a ver, ¿cómo se llaman estas? De variación, mejor, de dispersión. Esta, en cambio, nos dicen qué tan dispersos están los datos respecto a la media. Y el otro tipo de medidas son, en cambio, las que se llaman medidas de forma. Cuando nosotros vamos a realizar el histograma de frecuencias, estas medidas nos dicen más o menos qué forma debe tener. Entonces, estas son las medidas. Y con estas medidas vamos a describir el comportamiento de los datos en la muestra. Entonces, empezamos ahora con las medidas de tendencia central. Repito, estas medidas lo que hacen es indicarnos por dónde está el centro de los datos. La más usada es la media. Se le denota con una X minúscula con una barra encima. X barra. Esta media es simplemente el promedio aritmético de todos los datos. Es decir, el valor de X barra es sumar todos los datos y dividir para n, el promedio aritmético. Con la notación de sumatorio, entonces va a ser 1 sobre n, por la suma de cada uno de los datos de xy, para ir desde 1 hasta n. Cuando nosotros vamos a hacer uso de la tabla de frecuencias, entonces ahí tenemos que todos los datos pueden haber que algunos se van repitiendo y por eso tienen frecuencia mayor que 1. Entonces, cuando trabajamos con los datos y sus frecuencias, la tabla de datos, entonces lo que hacemos es simplemente cogemos los datos que son diferentes y le multiplicamos por su frecuencia. Por decir algo, el 5 tiene frecuencia 3, aparece 3 veces. En la fórmula anterior sería 5 más 5 más 5. Para evitar eso, yo le pongo 5 por 3. Entonces, simplemente cogemos el dato y le multiplicamos por su frecuencia. El J va a ir aquí desde 1 hasta P.
Aquí hay que tener en cuenta que los XJ son solamente los datos diferentes que aparecen en la muestra. Esa es la manera más óptima para calcular la media, porque se utiliza menos operaciones algebraicas. Me da exactamente el mismo valor, pero la interpretación para esta media, esta última fórmula, se interpreta como un promedio ponderado de los datos diferentes. Donde el peso de la ponderación son o es la frecuencia. Melanie, ¿usted sí ha trabajado con esta parte de lo que son los promedios ponderados? No, profe. Ya, entonces le voy a poner un ejemplito para que más o menos se entienda lo que son estos pesos ponderados. El ejemplo que le voy a poner aquí es para entender nada más lo de el promedio ponderado. Supongamos que yo tomo el currículo de algún compañero, de un compañero, por ejemplo, que esté por tercer semestre. Y en el currículo académico que me da el SAE, normalmente ahí aparece el nombre de la materia, me aparece el número de créditos que da, me da la nota y me dice si está aprobado o no aprobado. Más o menos así suele salirnos lo del SAE. Entonces, verá, supongamos que para este alumno que hemos tomado, me dice, a ver, en primer semestre, ¿qué materias nomás hay, Melanie? Cálculo en una variable, álgebra lineal, fundamentos de... A ver. Aguarde. Cálculo. ¿Cuántos créditos de cálculo? 6, creo. 6. 7 o 6. Bueno, dejémosle de 6. Álgebra lineal. También creo que es de 6 créditos. ¿Qué más tiene? Fundamentos de la matemática. Fundamentos. Este es de 4, me parece, o 3. 4. De 4. ¿Qué otra materia tiene? Química general. Química. Esa es de 5, creo. 5. ¿Cuál otra? Ofimática. Pongamos una de sociales. Ya. De 2 créditos. Melanie, ¿su compañero en cálculo aprobó o no aprobó? Sí aprobó. Sí aprobó. ¿Con qué nota? Con 8. ¿Con cuánto? Con 8. Sobre 40, ¿verdad? Que es la nota de aprobación. 38. Los 32. Álgebra, ¿aprobó o no? No. No es usted, ¿verdad? Es su compañero. Sí, yo sé. No.
No aprobó. Entonces, cuando no aprueba, le aparece sin nota aquí. Fundamentos, ¿aprobó o no? No. No. No le aparece nota. Química. Sí, con 38. 38. Sociales también ha de haber aprobado. Sí, para mí no nota. También 38. Y eso fue el primer semestre. En el siguiente semestre, le dijeron, debe repetir cálculo, debe repetir fundamentos y debe tomar otra materia, por ejemplo, probabilidades, no puede tomar. Cálculo vectorial tampoco, ecuaciones Profe, diferenciales tampoco. ¿Qué otra materia podría tomar? Sí podría tomar cálculo, porque cálculo sí pasó. No, profe. Ah, sí pasó cálculo, perdón. Álgebra. Sería álgebra, profe. Entonces tiene que repetir álgebra. Como se aprobó cálculo, sí pudo tomar probabilidad y estadística. Pudo tomar también EDO. Y también pudo aprobar cálculo vectorial. Tomar cálculo vectorial. Álgebra vectorial, álgebra lineal de 6 créditos, ahora sí ya aprobó con 30. Fundamentos, que es de 4, sí aprobó. Y esta aprobó con nota de 34. Probabilidad, como es bien simple, es de 6 créditos y aprobó con 36. EDO es de 6 créditos. ¿Aprobó o no aprobó? Sí, profe. Sí, ya, con 32 digamos que aprobó. Y cálculo vectorial, que es de 7 créditos, aquí se me ha descuidado y no aprobó. Eso es lo que tiene hasta la actualidad nuestro compañero. Y yo le hago la pregunta, ¿en el SAE también le suele salir la nota promedio? El IRA, esa nota promedio es el IRA. Ah, no. El IRA. El índice de rendimiento académico. ¿Cuál es el valor de la nota promedio? Calcule. Nota promedio de las materias aprobadas, ¿no? Que tiene hasta aquí. $26.66 me salió, profe. ¿Cuánto? 26.66. 26. 34.28. 34.28. Por mayoría acogemos esa. Ah, sí, profe, disculpe, me equivoqué. Ya. Cuénteme cómo hizo para calcular este promedio. ¿Quién me cuenta? Sumamos cada valor de las materias aprobadas y dividimos para el número de materias aprobadas. Es decir, 32 más 38 más 38 más 30, etcétera, dividido para 2, 4, 6 para 7. Sí. Le cuento. Debería ser para el total de materias. Eso está mal. No, es que es la nota de las materias, nota promedio de las materias aprobadas. Ah, ok. Entonces, verá, la pregunta que yo le hago es, Es que es por ejemplo, EDO aprobó con 32. La de sociales aprobó con 38. ¿Cuál de las dos cree usted que le representa mayor esfuerzo para aprobar la materia? ¿La de sociales o la de EDO? La de que tenga más créditos. La que tenga más créditos, la de EDO, porque esa va a requerir mayor esfuerzo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a representar ese esfuerzo? Con el número de créditos.
El número de créditos, esto va a ser lo que se llama la ponderación. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la nota promedio? Voy a llamarle NP, nota promedio. Vamos a coger el número de créditos por el valor de la nota. 6 por 32. Siguiente aprobada. 5 por 38. 2 por 38. Etcétera, etcétera. El último valor es 6 por 32. Y esto le dividimos para la suma de los pesos. 6 más 5 más 2 más el último que vale 6. Ahora sí, por favor, ¿cuánto sale este valor? $33,77. Esa es la nota promedio de las materias aprobadas. 33.17 me dijo. 77. Muy amable, niña Melanie. Es la nota promedio. En cambio, para calcular el IRA, el índice de rendimiento académico, se consideran todas las materias tomadas. Entonces aquí le va a quedar 6 por 32 más 6 por. Al momento que no tienen nota, es como que tuvieron una nota de 0. 4 por 0 más el último valor, 7 por 0. Dividido para 6 más 4 más hasta el último valor que es 7. $22,73. Eso. Cuando el IRA va a ser igual a la nota promedio, cuando no tenga repitencias. Si tiene al menos una repitencia, el IRA va a ser menor a la nota promedio. Entonces, por esa razón es que, por ejemplo, para ciertas cuestiones que son de becas, ayudantías, representaciones a consejos politécnicos, de facultades, etcétera, se exige que tenga un IRA en general mayor o igual a 28. Eso significa que ha sido un buen alumno. Alguien que tiene un IRA bajo significa que ha tenido repitencias. Entonces, ¿cómo se premia la no repitencia? Como digo, con un buen IRA, y eso le da acceso a algunos beneficios, por ejemplo, de ayudantías. Entonces, regresando, en la nota promedio es equivalente a lo que nosotros acabamos de hacer. La variable en este caso es la nota. Y el número de créditos es el equivalente a la frecuencia. Esa nota de 32 es como que apareciera 6 veces en las 6 horas que tenemos a la semana. La nota 38 tiene frecuencia 2. Entonces, estas frecuencias vienen a ser los pesos. Y el sumar todas las frecuencias, obviamente me da el tamaño de la muestra. Entonces, así es como se calcula un promedio ponderado. En nuestro caso, la ponderación está dado por las frecuencias. La suma de todas las frecuencias es lo que tenemos nosotros del valor de n. Entonces, utilizar la tabla de frecuencias siempre va a ser útil
para realizar el menor número de cálculos, de operaciones algebraicas. En el caso que nuestros datos estén agrupados, es exactamente lo mismo. Un promedio ponderado, pero aquí trabajamos con la frecuencia del intervalo. Entonces aquí el X sub K es el punto medio de cada uno de los intervalos. Entonces vemos que la forma de calcular es completamente similar. Por favor, para la clase del día miércoles, a ver si usted puede conseguirse, como digo, la calculadorita Casio, para ver cómo vamos nosotros en una simple calculadora, cómo determinamos estos valores de la media sin necesidad de estar haciendo todo este desarrollo que usted lo hizo en el ejemplito. Si no, vamos en la calculadora simplemente a ingresar la tabla de el dato y la frecuencia. El dato y la frecuencia. Y la calculadora, a través de las medidas estadísticas, me dará el valor de esta media. En general, el valor de la media X barra, este es el valor que representa a todos los datos de la muestra. En general, salvo casos de excepción, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando no es un buen representante. Pero en general, ese valor de la media será el que representa a todos los datos de la muestra. Eso, niños. Entonces, para la clase próxima, por favor, le vemos cómo calculamos ya con la maquinita, con la calculadora. Haremos ejemplos y veremos el resto de medidas. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, a no ser que tenga alguna pregunta. Sí, profe, disculpe una preguntita. Diga, por favor. Por ejemplo, en las fórmulas que puso la R, por ejemplo, en esa fórmula. El R era simplemente para indicar que era el número de intervalos. El número total el punto medio de todos los intervalos, desde el primero hasta el último intervalo. Pero ya, y la acá P de arriba, simplemente con el P, era el P para indicar que es el número de datos diferentes. Ah, ya. El N, en cambio aquí, era el número total de datos. ¿Sí estamos? Sí, gracias, profe. Listo, entonces, niños. De aquí vaya, almuerce, buen provecho. Profe, una pregunta. Diga. La presentación del deber, ¿cuándo será? El día miércoles fijamos eso. Porque entre el día miércoles y el día viernes le completamos ya las medidas. Entonces, lo más probable es que quede para el viernes de la semana subsiguiente. Ok, gracias, profe. Listo. Muchas gracias, profe. Entonces, niños, pórtense bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta más luego. Una pregunta. Nos vemos.